Buenas noches, mi nombre es María Paz Sáenz, yo soy psicóloga clínica, magistra en Psicología del Desarrollo. Agradezco mucho al espacio Punto y Solución por darnos la oportunidad de especialistas a exponer nuestras ideas y quizás llegar a una solución. Esta noche me acompaña Carla Berríos, también psicóloga clínica, psicoterapeuta psicoanalítica, con formación en psicoterapia psicoanalítica, ha trabajado en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y tiene amplia experiencia en espacios educativos. Hola, Carla. Hola, María Paz. Bueno, Carla y yo estamos esta noche para conversar con ustedes sobre los niños y la cuarentena, sobre los efectos que está teniendo la cuarentena emocionalmente en ellos. Nosotros hemos visto, yo voy a contarles un poco qué he visto y a ver, Carla, qué cosas has visto tú en estos ya casi 90 días. Los padres de familia son los que se nos acercan a conversar de sus hijos y yo he encontrado que hay muchas regresiones en términos del desarrollo. He encontrado que hay mucha ansiedad y que también están habiendo más reportes de peleas entre hermanos. Sí, en realidad, además de lo que estás mencionando, creo que en general tenemos que pensar que esta es una situación bien particular, es una situación que nos ha cogido a todos por sorpresa y creo que los procesos de cada niño son diferentes. Habría que ver en cada niño por qué es que se está presentando una u otra cosa. Yo lo que he podido recoger un poco en la experiencia que he tenido, he visto exactamente lo mismo que tú, regresiones, conductas regresivas, pero también conductas, por ejemplo, más de desafío, más desafiantes, o temas de irritabilidad, niños que también tienen una sensibilidad mayor y algunas veces pueden situaciones comunes o cotidianas generarles mucha frustración, llevarlos al llanto. Hay como una labilidad, una fragilidad emocional importante, ¿no? Este llanto, yo he escuchado mucho reporte de niños y de grandes, el llanto de la nada. Sí. Pero claro, retomo lo que has dicho al principio, que hay que ubicarnos en todo lo que estamos viviendo. Cuando la gente me dice de la nada, una de las cosas que los trato de ayudar es saber que no hay un de la nada. Exacto. 86 días encerrados, eh, crisis económica, incertidumbre, teletrabajo, homeschooling, no ver a los amigos. Exacto, yo creo que hay una situación de pérdida que todos hemos sufrido en este proceso. Si bien es cierto, sobre todo si es que nos enfocamos en los niños han ganado, en teoría, estar con papás en casa, son papás que no están en un estado emocional óptimo, por decirlo así, porque ellos mismos tienen sus preocupaciones, ya sea por el tema del trabajo, por el tema económico, por cuestiones de adultos que ya le generan un estrés adicional. Hay frustraciones, hay muchas situaciones de preocupación también por la salud, por ejemplo, de personas mayores como los abuelos, las personas que en realidad son parte de la familia. Estas preocupaciones que los padres pueden tener algunas veces hacen que no puedan estar tan disponibles emocionalmente para los niños. A pesar de que están ahí, no están ahí del todo. Y es una situación muy difícil internamente para los papás y también para el niño, ¿no? Es una situación de desencuentro, podría decirlo. Y por lo tanto para el niño, sí. Ahora la pregunta en este momento es, lo que todo el mundo debe querer escuchar, es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo los ayudamos? ¿No? Entonces, yo me aventuro a dar la primera recomendación que viene muy en línea en lo que estamos conversando, que es primero empezar por el adulto. ¿Qué cosa, cómo pensar que vas a ayudar a tu chiquitín si tú todavía no estás con suficiente calma como para entregar un poco de calma, ¿no? O tú todavía no sabes ni cómo estás, ¿no? Entonces creo que lo que dijiste me pareció fabuloso de pensar en la pérdida, ¿no? Yo creo que no podemos pensar en esta cuarentena, en esta pandemia, sin pensar en pérdida, en todas estas cosas que hemos perdido, y no para llevarnos a lo depresivo,
sino porque necesitamos ver la pérdida, llorarla en la forma en la que nosotros la lloremos, pero verla para poder después también darnos la oportunidad de mirar todas estas cosas que también hemos ganado, o que podríamos haber ganado, pero si no reconocemos nuestra pérdida, porque si hemos perdido la posibilidad de salir, recién hemos ganado, hemos recuperado, ni siquiera ganado, la posibilidad de salir a hacer deporte y ciertos deportes, hemos recuperado algunas posibilidades, pero hay unas pérdidas importantes. Uh-huh. Yo creo que lo fundamental aquí es ponernos en tarea, yo diría así, ¿no? Es una tarea de exploración, de qué le pasa a nuestro hijo, hay que explorar qué le pasa, cómo está viviendo, porque hay algunos síntomas que son claros, por ejemplo, síntomas como los que habíamos estado hablando, también síntomas, por ejemplo, más psicosomáticos, ¿no? De problemas con el sueño, problemas estomacales, dolores de cabeza, que he escuchado que también tienen las niñas, diferentes cosas que son más evidentes de que algo está pasando, y lo más interesante de esto es que muchas veces van a la parte de salud física, ¿no? Tengo estas mamás que dicen, sí, entonces la llevé aquí y acá en plena cuarentena. Pasaron por N situaciones clínicas de médicos y finalmente la conclusión es que está con un problema emocional que no puede manejar. Entonces, hay que estar atentos a las señales, no solo tan evidentes, digamos, como situaciones más psicosomáticas, como digo, sino, por ejemplo, a cuestiones más cotidianas, como el aburrimiento, ver si es que se aíslan también, porque hay chicos que tal vez no pueden exteriorizar de forma más activa, por decirlo así, qué les está pasando, entonces algunas veces toman distancia, guardan más bien sus opiniones, dependiendo de los niños reaccionan de diferente forma. Entonces, lo primero es prestarles atención, estar viendo cómo está. Y a partir de eso, lo segundo que a mí me parece fundamental es vincularnos con ellos de manera emocional. ¿Cómo hacemos esto? Sí, primero, sí. Perdón, la comunicación emocional, ¿no? No solamente conversar, sino conversar de emociones. Exacto. Y además, ojo que estamos hablando para niños, creo que es importante señalar, la semana pasada estuvimos con Lucía hablando de los adolescentes y con ellos el manejo es diferente, ¿no? No les puedes obligar a hablar de emociones porque te van a cerrar la puerta figurada y literal, ¿no? Te van a cerrar la puerta del cuarto. Pero que es muy diferente con los niños. De emociones. Sobre todo porque ellos aún están aprendiendo sobre sus emociones. Están aprendiendo a expresarlas, están aprendiendo a regularlas. A reconocerlas. Están en un proceso, dependiendo de la edad en donde se encuentren, los niños aún están aprendiendo. Entonces, qué importante es tener una escucha activa, cuando en realidad preguntamos cómo se sienten, qué es lo que piensan, estar atentos, no es como, ya, ¿cómo te sientes? Y en fin, sino en realidad tratar de empatizar con ellos, porque los niños, y esto nos cuesta mucho a los adultos, algunas veces entenderlo, los niños pueden sentir y pensar diferente al adulto, y el adulto algunas veces, sin darse cuenta, quiere imponer lo que debería sentir y lo que debería pensar el niño, ¿no? Si es que el niño está asustado por algo que a nosotros nos parece que no corresponde, algunas veces podemos decirle cosas, ¿no? Como, mira, esto que estás haciendo es, no, ya pasó, no te preocupes. Es una tontería. No así, es una tontería. Entonces, algunas veces con esto invalidamos la emoción del niño. Y desde ahí ya estamos en un problema, porque lo que tendríamos que hacer más bien es validar, escuchar atentamente, empatizar con el niño, conectarnos con el niño, y a partir de eso ayudarlo a regularse emocionalmente, darle un espacio de escucha, de contención, que él sienta que está siendo mirado, que está siendo acompañado, que le transmitamos calma, y ahí me cojo de algo que ya hemos mencionado antes, y es que nosotros no vamos a transmitir calma si no estamos calmados. Entonces, la primera recomendación es que si nosotros queremos hablar de emociones con nuestros hijos, queremos modelar las emociones, seamos el ejemplo. Y si es que en algún momento sentimos que estamos aturdidos, que es demasiado, nosotros también, los adultos, tenemos una red de soporte. Cada padre tiene una familia, tienen amigos, tienen a alguien que los pueda sostener. Entonces, primero hay que cuidar de nosotros para poder cuidar de nuestros hijos. Y eso es algo que podría
algunas veces ser un poco extraño. Primero se priorizan a los hijos, pero en realidad no los vamos a cuidar bien si nosotros no estamos bien emocionalmente. Entonces es algo que tenemos que trabajar, y adicionalmente, si es que nosotros estamos bien emocionalmente, vamos a darles algo que necesitan mucho en este momento los niños. Necesitan demostraciones de afecto no solo por palabras, sino por gestos, por abrazos, por hasta situaciones más físicas, o contención hasta de manos, ese tipo de detalles, porque ese tipo de detalles hace que el niño sienta, uno, que es amado y que no está solo. En momentos de ansiedad, de angustia, de desesperación, de rabia, porque los niños también pueden sentir rabia y mucho miedo y tristeza, y es natural, y es muy importante acompañarlos en este proceso. Entonces, Sí, creo que Carla, toda esa y parte, a mí me toda esa parte gustaría, emocional es fundamental. sí, me gustaría detallar un poquito más cuando hablamos de que hay que validar las emociones de los niños. Pero a nosotros es como sumamente obvio qué cosa estamos diciendo. Este, pero pensaba que de pronto algún papá se puede estar preguntando, oye, si yo estoy validando o no estoy validando a mis hijos, ¿no? ¿A qué me refiero? Y me gustó mucho lo que dijiste de tener cuidado, y a veces sí, los adultos tendemos a imponer lo que tú has dicho, ¿no? Nuestras ideas a los niños, porque, ay, sí es una tontería, ¿no? Si para mí es una tontería, para ti también, y en realidad no siempre es así. Y para validar la emoción, que es para darle un valor, para no disminuirla, para no hacerla pasar por que no tiene precisamente la palabra validez, ¿no? Ningún valor, es importante primero conocerla, ¿no? Y eso es lo que conversábamos nosotros esta mañana, ¿no? De la curiosidad que tendría que tener uno como adulto, de el niño, ¿por qué está haciendo esto? No asumir, no asumir. Y hoy en día están habiendo, yo he visto muchas dificultades con el homeschooling, y ya no está prestando atención y no está haciendo las tareas, y muchas veces los papás que además, los papás que aman a sus hijos y que quieren todo por ellos, pero a veces eh, necesitan estos inputs para darse cuenta que tienen que tener un poco de curiosidad. Y en vez bueno, es que es un flojo, ¿no? No, es que lo único que tiene es flojera. No, preguntarle por qué no lo estás haciendo, ¿no? Más allá de lo que yo me puedo imaginar. Entonces, en esta curiosidad, en esta pregunta, y a veces el chico no tiene la respuesta, pero podemos buscarla juntos, ¿no? Papá e hijo. Sí, exactamente. Yo creo que lo importante ahí es que podamos nuevamente vincularnos, que eso es lo fundamental, que realmente podamos estar con nuestro hijo, aprender de él, conocerlo, y también desde que yo sé que él es diferente a mí, poder diferenciar, que es bien importante. Muchas veces quisiéramos que nuestro hijo fuera así o asá, y sin darnos cuenta, por pequeñas cosas muy sutiles, vamos transmitiéndole error en ese sentido, porque vamos dándole, bueno, esto que tú sientes tal vez no está bien sentir. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. En la validación, como tú bien dices, vamos a buscar que el niño sienta que lo que él está viviendo internamente, que es una experiencia única y personal, muy íntima, subjetiva en ese sentido, es buena, es válida en el sentido de que se entiende por qué le está pasando. No es porque se le haya ocurrido, y eso también lo ayuda, como bien decíamos, a registrar su emoción, a entender, ok, esto me pasa, ahora lo expreso, cómo la regulo, y todo este proceso es fundamental para su desarrollo, para manejar tantas situaciones que está atravesando el día de hoy. Hay mucho estrés por el tema del homeschooling, hay mucho estrés por el tema de las salidas, hay varias situaciones de temor también respecto al COVID, respecto a los abuelos, a las personas mayores, a los contagios. Hay A muchas... los nuevos hábitos, ¿no? Los nuevos hábitos que tienen que tener en casa. Y Exacto. entró alguien porque vino de Wong, vamos a alejarnos de esta persona. Entonces empiezan a haber muchas nuevas cosas, y sí, me parece valiosísimo no olvidarnos lo que estás diciendo, ¿no? Que son experiencias subjetivas, y cada niño va a ser diferente, y lo va a vivir de diferente forma, pero hay algo muy común.
a todos, a niños y grandes, que es el miedo que todos estamos teniendo, Ujú. el estar mucho más tiempo en casa y por lo tanto más estrés y un malestar, ¿no? Que puede estar presente algunos días más, algunos días menos, algunos días no estar, este, Ujú. pero sí, algún malestar por la añoranza de lo que teníamos antes. De hecho, y aparte, por eso de todo el trabajo emocional que tenemos que hacer con nuestros hijos, que es lo fundamental, también podemos recurrir, como ya había mencionado, a la red de soporte, pero no solo Mm. con adultos, sino el niño también necesita seguir vinculándose, ¿no? La niña necesitan tener un espacio para volver a encontrarse de forma virtual con sus amigos, con su familia, poder seguir estableciendo estos lazos, porque para ellos es importante la socialización. Además, hay que cuidar mucho la información también, porque muchas veces he escuchado niñas que tienen información que les genera más ansiedad, más angustia, empiezan a generar síntomas porque Mm. escucharon una noticia por ahí. Por ejemplo, esta semana hablando con un grupo de niñas, me contaba una de ellas cómo había escuchado la noticia de lo que estaba pasando en Estados Unidos, del racismo, de la situación de George Floyd, y eso le generaba mucha ansiedad y la ponía muy tensa, y compartiéndolo en grupo también se pudo trabajar esta emoción, cómo se sentía, se pudo elaborar en conjunto, pero también es algo que nosotros como adultos tenemos que cuidar. ¿Qué información reciben nuestros hijos? ¿Cuánto acceso a la tecnología? Y también medir cuánto acceso tienen, en Bueno, cuanto a tiempo, esa espacio. esa es Ujú. una preguntaza y podríamos empezar también a hablar de eso. Y eso es una de las preguntas que me han hecho muchas veces papás, ¿no? Nosotros antes limitábamos el tiempo de pantalla y ahora resulta que la pantalla es obligatoria para los estudios. Y lo limitábamos al máximo y ahora resulta que es obligatoria también para la vida social, ¿no? Los hijos únicos, por ejemplo, este, cómo hacen para verse con otro niño, ¿no? Entonces sí, es una pregunta dificilísima, ¿no? ¿Cuántas horas máximo al día de pantalla? Uy, pues yo diría primero lo obligatorio por el colegio y luego lo obligatorio para la tarea del colegio y luego, pucha, como psicóloga recomiendo altamente que siga manteniendo las amistades, entonces necesita la pantalla. Entonces su espacio de recreación, pues obligatoriamente ojalá sea pintar o dibujar o correr, pero no siempre hay un espacio para eso. Eso es lo importante también, porque algunas veces lo que pasa es que, lamentablemente, con las nuevas tecnologías, con los juegos, con todo lo que estamos expuestos, los niños, algunos se refugian mucho por ansiedad, qué sé yo, porque encuentran en el juego una forma de canalizar todo esto. Entonces ya apagan el switch, entonces están conectados y algunas veces sí necesitan de los juegos, necesitan de otras cosas para tal vez elaborar situaciones que podrían elaborar, por ejemplo, compartiendo un tiempo en familia, que eso tiene que ver mucho con las rutinas que también podríamos establecer ahora en el tiempo que dure el confinamiento, sobre todo con los niños en casa, porque es muy importante incluir en las rutinas un espacio, una actividad compartida, que podamos desarrollar juegos, En familia, proyectos sí. también, proyectos, pueden ser proyectos científicos, artísticos. Lo importante es que hay muchas herramientas y depende de cada padre cómo se puede acercar a su hijo desde su experiencia, desde lo que domine. No tendríamos que hacer todos lo mismo también, depende de lo que también el niño o niña deseen, porque algunas veces también podríamos obligar a hacer alguna cosa, alguna actividad, y tal vez lo que podríamos plantear mejor es que sea algo consensuado. Claro, Y, pero yo creo y que eso es importantísimo, Carla, ¿no? Esa recomendación es importantísima, que hayan cosas, actividades familiares sin pantalla, ojalá diarias, ¿no? No, a sí, ver, quizás el proyecto grande se puede hacer para el fin de semana, pero diarias, y puede ser tan cotidiano como lavar los platos, ¿no? Pero juntos exacto. Eso juntos, también. o doblar las medias, ¿no? Salen de de la lavadora, las cuelgas y después hay que sacarlas todas y hay que doblar las medias y encontrar las parejas.
eso puede ser una actividad para hacer juntos, y bueno, lo que tú dices, ¿no? Definitivamente la que vaya de acuerdo al niño también, ¿no? No vamos a Exacto, y a obligarlo a la edad cocinar si le también. da miedo. Hay que evaluar mucho su edad, sus gustos, sus habilidades, ¿no? Si es que es un niño que tiene más habilidades motrices, puede hacer una actividad que implique más actividades motrices. Más bien un niño que es más intelectual, que le gustan situaciones más analíticas, cómo puedes ordenar esto. Cada uno tiene su estilo y por edades, como tú bien dices, ¿no? Lo de las medias, emparejar medias es para niños tal vez más pequeños, pero tal vez niños más grandes puedan apoyar un poco en la cocina. Depende mucho también del momento vital en el que están cada uno de los niños. Pero lo fundamental que yo sí diría que todos los días deben tener es el juego. Porque a través del juego los niños no solo aprenden, no solo disfrutan, sino que se vinculan, si es que están jugando con alguien, que eso sería lo valioso, que uno de los padres pueda invertir ese tiempo porque va a ser un tiempo muy, muy Invertido. bien invertido. Mm. Y adicionalmente, en el juego, los niños pueden tramitar todo lo que está pasando también. Claro, Pueden claro. pensar en cómo se sienten, cómo piensan, pueden ejemplificar a través de su juego su mundo interno. Entonces es muy rica la experiencia de juego. Es importante que los papás puedan compartir ese momento con sus hijos y que conozcan a sus hijos a través del juego, que les pregunten y que los disfruten. Es un momento bastante enriquecedor para ambos. Y que jueguen, ¿no? Una Sí, recomendación que yo daría es que el tiempo de juego sea para jugar, ¿no? A exacto, veces la tentación en la que uno cae en el juego es de enseñar alguna cosita, este, claro. pero, pero Ajá, y vale el juego que enseña, porque como jugando podemos enseñarle colores, pero también hay juego en el que solo juguemos, ¿no? Y sí, los árboles pueden ser rosados y una familia puede ser compuesta por una casita y un niño y no tiene por qué tener mucha lógica externa, porque lo interesante del juego es la lógica interna de, que el niño le está poniendo. exacto. Y creo que eso es fundamental, porque en realidad el juego permite justo lo que tú estás diciendo, la creatividad. Entonces, si empezamos a poner, empezamos a proponer y poner nuestro propio contenido, digamos, de papás, de adultos, empezamos a limitar un poco la acción de exploración que podría tener el niño y tener nuestro propio espacio de exploración para conocerlo, ¿no? Es bien importante dejar que juegue libremente, que él proponga, que nosotros lo sigamos y que podamos, sí, investigar cada vez más. Yo creo que eso es fundamental. En las rutinas también son muy importantes, porque las rutinas, los horarios, aun cuando algunas, ahora sí podemos hablar de cuánto afecta el estado emocional en los horarios, porque si es que no estamos bien no vamos a poder mantener un horario, pero sí es importante tener una rutina porque porque nos da estructura. La estructura ayuda a la tranquilidad del niño, lo hace pensar en certezas, ¿no? Esto va a pasar primero, segundo, la predictibilidad de las cosas Eso te es decía, fundamental. Eso es el mundo fundamental. predecible, el mundo Uh -huh. predecible lo necesitamos, lo necesitan los niños, ¿no? Y creo que si siempre lo han necesitado, siempre, eso es innegable. Creo que hoy en día, cuando tantas cosas están siendo inciertas, ¿no? Uh El -huh. homeschooling va todo el año, va todo el año, de repente no va todo el año, de repente no va todo el año, nos van cambiando, necesitamos poder predecir al menos nuestro futuro cercano. Yo Exacto. quería que conversemos un poquito del homeschooling, Carla. Uh -huh. Yo quería preguntarte cómo lo veías tú. Yo veo que hay muchísimos retos, y incluso, digamos, podemos seguir hablando de eso porque a pesar de que ya han pasado un montón de días desde que se ha empezado el homeschooling, quedan todavía días para adelante y familias que no logran dominar el arte del homeschooling, ¿no? Y lo difícil que puede ser para algunos niños concentrarse, lo difícil que puede ser para algunos niños aprender, lo demandante que puede ser para, pues yo me pregunto y no termino de responderme, de verdad que mi admiración a los padres de familia que trabajan ambos y además tienen que ayudar al niño a conectarse y a estar ahí y hay toda una asistencia que tienen que haber detrás, no es que le puedes dar la laptop y decirle resuelve, ¿no? Y eso si tienen la Exacto. suerte de cada uno tener una laptop.
Sí, eso es bien importante. Cada realidad familiar es diferente, para empezar, pero creo que todos los padres que están dentro que se han comprometido, ¿no? Que están dentro de esta situación de homeschooling, están haciendo una tarea titánica. Es un trabajo muy fuerte, es un trabajo duro, y también los niños están haciendo un esfuerzo importante para prestar atención, para poder concentrarse el tiempo que necesiten concentrarse a pesar de muchos distractores. Yo te digo, a partir de la experiencia, de lo que veo, en realidad hay varias cosas que dificultan la enseñanza virtual. Fuera de la virtualidad, el espacio en casa muchas veces no es el óptimo. Hay varias condiciones importantes, tú mencionabas, ¿no? Para que el niño se concentre, para que un niño pueda estar atendiendo, para que un niño pueda mantener el análisis, todo lo que el niño necesite para aprender, necesita condiciones básicas. Muchas veces, lamentablemente, por espacio o por practicidad, todos se sientan en la mesa, y me ha pasado varias veces con varias familias que he asesorado, a cada uno trabajar en la mesa, ya sea porque es el mejor lugar de conexión de Internet, por ejemplo, es algo real. Es la única mesa alta donde todos se pueden sentar establemente. Hay muchas cosas que están sucediendo ahí, pero no nos damos cuenta que están perjudicando el aprendizaje de los niños. Hay cosas básicas de reglas universales de cómo un niño tendría que tener un lugar de estudio, ¿no? Desde la iluminación, que debe ser lo más fuerte, por decirlo así, posible, y si es que es natural, mucho mejor. Adicionalmente tiene que ver el silencio, que es difícil de conseguir hoy en día justo por las características que pueden presentarse, ¿no? ¿Dónde es que está? Algunos niños están, no sé, en la sala con alguien viendo televisión, entonces es muy difícil que el niño vaya a poder realmente prestar atención. Si es que hay alguien compartiendo, por ejemplo, una pantalla, está alguien en un video chat como nosotros ahora, ¿no? O está viendo otras cosas, están cocinando, entonces hay demasiados estímulos distractores. Hay que buscar espacios donde el niño puede estar un poco aislado, en medida de lo posible, pero hay que hacer un esfuerzo. Desde la postura del niño, son tantas horas, y justo lo que tú me decías, ¿no? ¿Qué te parece? A mí me parece que es un exceso de tiempo el estar frente a la pantalla, pero lamentablemente es la única herramienta hasta el día de hoy que se ha encontrado para poder hacerlo. Yo me preguntaría, en algún momento, hablando con todas, más que nada, les preguntaba, hay ya antes una forma tradicional de homeschooling. Ya hay otra forma de educar a distancia, que no implica el estar todo el día frente a una pantalla. Entonces yo les preguntaba, ¿y qué tal si vemos esta forma? ¿Se podrá implementar? ¿Es posible? ¿Tendrían que capacitarse las misas? ¿Quién tendría que capacitarse? El gran problema, para mi fantasía, es que en realidad nosotros estamos contra el tiempo. Y algo que pasa en la educación es que todo el tiempo vamos cambiando y adaptándonos. Estamos construyendo todo sobre la marcha. Es lo que yo te decía, ¿no? Mi fantasía es que les den vacaciones de un mes a los niños para que las profesoras se vayan y vuelvan a pensar en el homeschooling. Porque está comprobado, sale en todos lados, los neurólogos lo dicen, que el periodo de atención de las personas no es de más de 45 minutos, el periodo de atención de los niños puede ser hasta de 20 minutos. Dependiendo de la edad, necesitas, dependiendo de la edad, ¿no? En kinder puede ser de 5 minutos. Y necesitan un cambio de actividad, y los niños son absolutamente corporales. Yo sí quisiera dar la recomendación a los padres que los niños pequeños, especialmente, pero bueno, todos los niños son corporales, tengan un respiro corporal, físico, ¿no? Dependiendo de cuán flexible sea el colegio, porque algunos necesitan que la pantalla esté prendida de todas maneras, si no, no le marcan asistencia, pero de repente mandarle un mail a la profe y si tu hijo lo necesita, que se pare cada 5 minutos, le dé una vuelta a la mesa y regrese, ¿no? Le sirva agua a los papás y regrese. Va a aprovecharlo más. Es bien importante lo que has dicho, Mapa, porque debe haber, creo que lo que ha pasado hasta ahora más o menos, es que
se siente que los padres y los profesores están más bien en una disputa, ¿no? De cómo es la Sí, mejor en un manera, desencuentro completo, sí. claro, en vez de pensar conjuntamente en cuál puede ser la mejor manera. En vez de escucharse y llegar a un consenso, lo que tú estás planteando es un consenso, ¿no? Que los padres puedan expresar cómo sienten, cómo ven a su hijo, porque justo han hecho toda esta tensión, doble atención emocional para su hijo, entonces saben que le está costando sentado, le está costando estar bien, y si no está bien, no va a aprender. Entonces, qué importante, por ejemplo, en ese caso, es que los padres puedan transmitir su preocupación a las horas y proponer alternativas de solución. Creo que lo que faltan son propuestas alternativas de ambos lados para que puedan llegar a Con, consensos, ¿no? Creo que con diálogo, ahí hay exacto. un diálogo que no se ha llegado a concretar, y, pero aún estamos a tiempo, porque para bien o para mal, el homeschooling se queda unos meses más mínimo. Entonces sí es importante que tengamos estos espacios y que nos sintamos confiados los padres de poder acercarnos a los colegios, a los profesores, para darles también alternativas, porque tanto los profesores como los padres, como todos nosotros, estamos aprendiendo en este proceso. Ningún profesor ha llevado una maestría o doctorado o alguna especialización en homeschooling a distancia a través de alguno de estos tipos de Classroom o de estos programas. Nadie lo sabe, nadie, recién están saliendo estudios si es que es efectiva o no. Es un mundo incierto, entonces creo que ahora nos toca darnos la mano entre todos. Y lo más importante es acompañar a nuestros hijos en el proceso, porque es un proceso, acompañarlos desde el espacio real, desde la organización, que es tan importante, desde la organización física, organización también de horarios, de cuestiones que los ayuden a también poder optimizar el tiempo, desde saber dónde está un lápiz para el momento en que lo necesita, ¿no? Que es algo más físico, o saber qué le toca a la siguiente hora, actividad libre, también ayuda al niño a estar mucho más en bienestar. Y eso es importante. Generalmente, aun cuando parece que el homeschooling es bastante fuerte, creo que es importante que nosotros como adultos sepamos que tenemos que ser flexibles. Y es algo que algunas veces les cuesta mucho a los padres, algunos profesores, les cuesta. Y justo la flexibilidad va en la línea emocional. Poder leer al niño, saber qué le pasa y a partir de eso poder flexibilizar y ayudarlo en su aprendizaje. Y poder, la flexibilidad que acabas de decir me parece importantísima. A veces, no es una frase mía, es el título de una lectura de Marco Geiler, psicoanalista que trabajaba en educación. 45 minutos es más que una hora, decía él, y hablaba de un caso en el que una alumna llegaba siempre de malas y la profesora tenía que pelear con ella toda la clase. Y una vez que la profesora realmente estaba curiosa de qué le pasaba, y le dijo, ¿no? ¿Qué tienes? Y se pasaron 15 minutos de la chica diciéndole que nada, mi mamá, contándole todos sus problemas. A los 15 minutos se sintió más aliviada y le dijo, bueno, ¿de qué va la clase de hoy? Y tuvieron los mejores 45 minutos de clase del mundo. 45 Es que minutos son más que una hora. ¿Por qué? Porque los 15 minutos la contuvieron emocionalmente y le permitieron tener disposición para aprender. Porque además exacto. tuvo un educador que tenía un vínculo con ella y un intento real de saber qué tenía, qué pasaba, ¿no? Que ahora ese es otro de los grandes retos, yo bueno, desde mi experiencia y desde mis estudios de vínculo y de educación, lo que yo sé es que un niño aprende gracias al vínculo que tiene con su maestro, ¿no? Lo quiere tanto que le importa lo que dice, ¿no? Y qué difícil es construir un vínculo virtual. Ahora, yo le tenía menos fe a los vínculos virtuales. Ahora, después de más de 85 días de cuarentena, tengo que decir que he probado que estaba en error. He logrado tener pacientes antiguos y nuevos y la pantalla igual nos permite un vínculo, porque el vínculo traspasa fronteras. Pero sí veo que hay un reto, ¿no? De cómo vincularte y con una clase completa, ¿no?
Exacto. Y es un reto que tú bien has mencionado, es para los maestros también, no solo para los papás, sino para los maestros. Qué importante es para cada uno de los profesores poder realmente conocer a quien está al otro lado de la pantalla. Sí. Que es Carla, ya nos fundamental. han llegado preguntas. Sí. Ok. Entonces, vamos. Nos pregunta Charlotte. Dice, totalmente cierto, necesitamos verbalizar las emociones. Ah, es un comentario, qué lindo. Necesitamos verbalizar las emociones. A veces hay niños que son más reservados y les cuesta expresarlas. Nos dice Ricardo Carpio, importante tema, un miedo o trauma no tratado desde la infancia impactará en su desarrollo futuro. Saludos. Uy, ese es otro tema, si Sí. hablamos de trauma, ¿no? Hoy estuvimos Ah, hablando de traumas esta mañana y los traumas nos pueden desestabilizar tanto, sin importar cuánta fortaleza interna hayamos tenido, ¿no? Edith Cruz nos dice, un niño sin padres separados, con padres separados, la pasa mal porque no puede pasar tiempo con uno de ellos. Es frustrante. ¿Alguna recomendación? Uy, qué importante pregunta, pensando en cuarentena, cuando un niño está haciendo cuarentena con uno de los padres, porque están separados los padres, ¿no? ¿Qué recomendaciones podrías dar para estos casos? sí, es bien importante. Justo la semana pasada estuve supervisando, bueno, acompañando unos papis que están separados. Y qué importante es que los dos funcionen de la misma forma. El diálogo entre los papás es fundamental para que puedan realmente ser sostenibles para el niño. Si es que un papá funciona de alguna forma, por ejemplo, pone los límites, tal vez muy estricto, o tiene poca tolerancia a la frustración, se desespera, se altera, en realidad, y en la otra casa funciona diferente, ninguna de las dos casas va a poder enseñar a los niños, digamos, a los hijos que tengan, los límites, y por lo tanto no van a poder estos niños incorporar los límites de manera adecuada. Va a haber mucha confusión, va a haber como doble forma de funcionamiento, en una casa sí, en otra casa así. Es muy importante buscar que todo sea consensuado. Ahí el problema es cuánto los papás pueden trabajar juntos, Como porque equipo, algunas en su veces paternidad. es muy difícil. Yo creo Sí, que el pensar como equipo por nuestros hijos es lo fundamental. Algunas veces no se sí. puede y ahí es cuando tenemos más apoyo. Si vemos que alguien no se está pudiendo controlar, por ejemplo, más bien si es que fueran padres que trabajan en el mismo equipo en una casa, es más fácil que los padres se autorregulen mutuamente, ¿no? Como un equipo, que hayan señales entre los padres para poder regularse entre ellos. Es diferente cuando los Carla, papás están separados, sí. y a la distancia pensaba yo ahora, lo difícil que puede ser, no sé, no haber visto a tus hijos pues ya más de 80 días, ¿no? Y quizás algunos de los padres que nos escuchan están pasando por esa situación, ¿no? Yo lo que he visto en mis redes, en algunas personas separadas, es que han mandado a los hijos una semanita a la otra casa a hacer la cuarentena y después han regresado, ¿no? Ahora, yo creo que el uso de todo lo que tenemos disponible, ¿no? Teléfono, WhatsApp, videos, es importantísimo y nos puede funcionar para que sigan teniendo un vínculo. Y también incluso regresar a lo antiguo y a las cartitas, ¿no? Hacerlas, acumularlas para dárselas después al papá con el que no viven, es una forma lindísima de continuar el contacto, de además poner en concreto, ¿no? Y los niños que son tan concretos necesitan hacer cosas también, ¿no? Poner en lápiz y papel, hacer cartitas, tarjetitas, y ojalá los papás trabajen en equipo, aún estando separados, y el papá puede incentivar que el hijo haga una carta para el otro padre, ¿no? Que eso sería lo maravilloso. En realidad, como bien has dicho, el vínculo se construye ahora a través de la virtualidad. Es a lo que podemos acceder y ver también de estar presentes de diferentes formas, con diferentes gestos. Ya no será un video, pero puede ser un mensajito de texto, pueden ser pequeñas cosas que nos hacen estar presentes. Siempre me ha pasado que con papás separados hay algún papá que los ve menos. Ahora en esta situación, imagino que si es que
un niño no es que iba a una casa o a otra, se ha quedado en una casa y no ve al otro papá. Es muy difícil también de procesar esto. Es importante hablar con el niño sobre cómo se siente, cómo siente esta situación de separación, cómo está viviéndolo. Algunos niños, dependiendo de cuánto contacto o no, o del ex personal que tengan, pueden sentir esta situación como un abandono. Hay que cuidar eso, hay que estar bien atentos a cómo lo están interpretando. Tal vez no, hay otros niños que más bien se ven acompañados, confiados. Lo que me llamó la atención justo hace unos días que hablaba con otro caso así, es que, por ejemplo, el papá estaba tan presente en la vida de su hija, finalmente, y le daba tantos consejos sobre el que había desarrollado esta niña un temor muy grande al COVID, pero porque el papá estaba ahí, pero ten cuidado, como no, algunas veces nos ponemos un poco más aprensivos. El no estar presente nos hace tener más miedos, más fantasías, entonces queremos ayudar y algunas veces estas también angustias se pueden filtrar un poco en las conversaciones que podemos tener con nuestros a distancia. Hay que tener Carly, cuidado en eso. quisiera que hablemos de eso exactamente que estás diciendo y a propósito de la siguiente pregunta que nos manda Gonzalo Quijandría. Pregunta, ¿qué tanta información de lo que está pasando es bueno transmitirle a los niños, ¿no? ¿Cuánta información de pandemia, de muertes, de crisis? A ver, esto es bien importante hablar porque sí creo que es importantísimo darles cierta información. No, felizmente no he visto en la clínica, pero estoy segura que haber pasado en alguna casa, quizás no en los casos que yo he visto, porque es muy común querer proteger a los niños y no decirles las cosas, ¿no? Como lo he visto muchas veces, ¿no? Muere el abuelito y no le cuentan, y de pronto, de hecho lo escuché de una colega que decía que sí había escuchado que niños no les habían dicho que había nada del coronavirus. Están diciendo, no vamos a salir a la calle porque hace mucho frío. Entonces, yo sí Claro, recomiendo que hay un grado de información que sí tienen que por tenerla de todas supuesto. maneras, Tiene que porque ser por edades también. sí, pero de todas Debe maneras ser tiene que haber como cierta información dosificada. porque si no, no entiendes qué cosa está pasando y es como jugar tenis con una persona que está en otra cancha, ¿no? ¿Cómo entender por qué la familia está preocupada, por qué la familia está acá, por qué la familia aplaude a las 8 de la noche? Este, sí es importante y ahora podemos hablar de por edades, qué cosas tanto pueden saber, pero sí es importante que sepan que algo está pasando, ¿no? Por Y ojalá de la supuesto. manera más tranquila, en la medida en la que el padre esté tranquilo, poder contarle lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, a ver, hay un virus que es como una gripe, que en solamente muy pocas personas, 6 personas de cada 100 van a hacer síntomas muy fuertes, pero no podemos ir todos juntos al médico, hijito. ¿No te acuerdas que cuando a veces vamos hay cola? Ya imagínate que la cola no fuera de 5 personas, sino de 100. Este, entonces, por Sí, eso estamos acá, ¿no? exacto. Es muy importante explicarle al niño, dependiendo de la edad, en palabras simples, básicas, para que el niño entienda a diferentes edades, ¿no? Creo que lo importante aquí es también el manejo del miedo. El miedo, en realidad, es una emoción, es un recurso del ser humano bastante bueno, pero Sí, hay que saberlo manejar. Si nosotros transmitimos la información con miedo, con mucha ansiedad, muy cargada, el niño, más que la información, va a escuchar la el miedo. emoción, va a recoger la emoción. Entonces hay que cuidar mucho cómo transmitimos la información también. Y adicionalmente, creo que también vamos a ayudar mucho a los niños desarrollando el miedo bueno, por decirlo así, no es bueno, que es el miedo más funcional. ¿Cuál es el miedo más Es el funcional? miedo El útil, que nos ¿no? da Yo pienso, la prudencia, o sea, un miedo que nos hace ser prudentes. La prudencia nos ayuda a estar atentos, a cuidarnos, a hacernos cargo, a tomar las previsiones para que no nos pase nada. Es un miedo funcional. En cambio, tenemos el miedo que paraliza, que más bien se puede transmitir también a los niños y los niños van a sentir que no pueden hacer nada, que están indefensos, que no tienen herramientas para enfrentar la situación y definitivamente van a tener un bloqueo. Entonces, ahora, pero es importante que los niños
a ver, si ellos se sienten sin herramientas, pero que sepan que el adulto se hace a cargo. Siempre tiene que haber un adulto a cargo, Exacto. ¿no? Y Un adulto a también cargo, y esa es la sensación que le tiene que hacer sentir el adulto al niño, ¿no? Que exacto, las pero cosas pueden estar mal, pero aquí estamos juntos para esto, ¿no? exacto, pero es un adulto que está calmado, es un adulto que es prudente y que le enseña al niño a ser prudente. No es un Y adulto si que el tiene mucho adulto, miedo. y si el Ujú. adulto no está pudiendo tener la calma suficiente, puede recurrir a otro adulto, Por supuesto, al otro ese es el padre, punto. a la abuela, a la tía, ¿no? Ahora, yo sí quisiera responder un poquito más en términos de cuánta información darle a los niños. Yo diría, no exagerar con la información, ¿no? No darles información de estos casos tan dramáticos en los que todos hemos caído en leer, y yo ahí me confieso, ¿no? Leer la anécdota, la crónica de alguien que estuvo 6 horas en la sala de espera y que luego pasó y que la enfermera venía una sola vez al día. Ese tipo de información no debería entenderla a los niños de ninguna edad. Este, las historias tristes y dramáticas de lo que está pasando en casa, porque son Ujú. eh, demasiado conmovedoras, demasiado tristes y demasiado extremas. Creo que sí es importante que un niño de 4, 5, 6 años sepa que estamos más en casa para no enfermarnos, para no resfriarnos, porque el coronavirus pues se va cuando se lava las manos. Creo que sí es importante. Los niños, además los que ya leen y ya están atentos y escuchan, saben que todos los días hay reportes de cuántos enfermos hay. Creo que probablemente lo van a escuchar, pero también tienen que escuchar la parte positiva. Cuántos enfermos se sanaron al día? También tenemos que decírselo, ¿no? ¿Sabes qué, Mapa? Justo estaba pensando en los niños y hay muchas historias muy lindas que podemos buscar en internet, pueden buscarlas en YouTube, hay cuentos muy lindos que explican justo de niños enfrentando el coronavirus, por decirlo así, pero lo dicen de una manera tan sencilla y tan positiva, por decirlo así, dentro de lo que se puede, ¿no? Es real, pero finalmente le dicen cómo tú te puedes cuidar, estás en casa, diferentes cosas, y también recogen muchas veces las sensaciones emocionales que pueden estar viviendo los niños, y son cuentos que están al acceso de todos. Entonces, es que algunas veces los papás no encuentran las palabras exactas, hay herramientas al alcance de todos. Ujú, Entonces, ujú. es importante que puedan acceder a ellas porque están para usarse, ¿no? Carla, tenemos más Ujú. preguntas, pero solo nos queda tiempo Sí. para una chiquitita, y me disculpo con a quienes no hemos podido responder sus preguntas para despedirnos. Es una pregunta muy pequeña que nos hace llegar Francisco Sáenz. ¿Qué quiere decir vincularse? Dice, ¿no? Nos hemos hablado de vincularse, vincularse. ¿Qué quiere decir vincularse? ¿Cómo explicamos Ujú. a los que no somos psicólogos y estamos hablando de esto todo el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de vínculo, desde las palabras que yo puedo usar para explicarlo, luego puedes hacerlo tú, Carla, es una relación que tenemos con otra persona, pero una relación afectiva más profunda, una relación afectiva en la cual yo puedo hacer evidente mi interés por la otra persona. Entonces, no, yo me relaciono con el chico de la bodega y con el Rappi que viene, ¿no? Pero un vínculo, estoy buscando una relación afectiva en la cual podamos intercambiar y yo pueda demostrarle la importancia que esta persona tiene para mí. Exacto, más o menos la misma idea, es la conexión emocional que nosotros podemos tener con las personas que son significativas para nosotros. Esta conexión emocional tiene un nivel de profundidad mayor en el cual podemos no solo comunicarnos, sino realmente comprometernos, involucrarnos emocionalmente con la otra persona. Este involucramiento emocional es lo que construye el vínculo, que nutre esta conexión que existen entre dos personas. Bueno, entonces, Carla, primero quiero agradecerle nuevamente a Punto y Solución por darnos este espacio a las especialistas para exponer nuestras ideas y quizás llegar a una solución. Y quiero agradecerte mucho por estar esta noche conmigo. Y bueno, despedirnos. Muchas gracias a todos. Chao, gracias.